Roxana Aramburu, actriz y dramaturga platense, nace en el año 1962. Varios de sus textos fueron distinguidos y premiados por importantes instituciones nacionales e internacionales. De manera temprana surge su afinidad por las ciencias naturales, área donde alcanza su doctorado y antes se licencia como bióloga. Desarrolla su actividad como profesional en la Universidad Nacional de La Plata, ejerciendo como docente e investigadora. Recién a sus 38 años de edad, comienzan sus primeros contactos con el universo teatral. La experiencia de la autora se ve atravesada por dos disciplinas distintas que se cruzan y terminan alimentando de un modo peculiar y muy propio el mundo que despliega en sus obras. Una constante en la poética de Aramburu es la temática histórica y política, atravesando un conflicto común, reto que la autora toma adaptando el propio lenguaje y la situación de la obra a distintas épocas de la historia argentina. Otra constante de la escritura es el lugar preponderante que ocupa la figura femenina, destacándose la delicada indagación y el contundente tratamiento de género. Bueno, Roxana, contanos cómo llegás de las ciencias naturales al teatro. Bueno, en realidad las ciencias naturales es como una cuña en mi vida, porque yo empecé a escribir muy tempranamente poesía. Creo que tenía 8 o 9 años cuando empecé a hacer mis primeros pasos en la poesía. Y bueno, eso lo sostuve durante mucho tiempo y luego, más o menos en la adolescencia, un poco antes de los 20 años, dejé de escribir y pensé que era para siempre. Ahí aparece la biología, era la época que yo entraba a la facultad. Había tenido unos profesores en la escuela secundaria que me habían hecho amar la biología, ver todo ese universo desde otro lugar, desde otro punto de vista. Y bueno, en ese momento decidí estudiar en el Museo de La Plata, en la Facultad de Ciencias Naturales. Y bueno, fue así que me licencié, hice mi doctorado ahí y hoy trabajo como docente e investigadora de la universidad. Y en algún momento se me despertó la curiosidad no por el teatro específicamente, sino estaba buscando algo de naturaleza corporal para estudiar, pero podría haber sido, no sé, Feldenkrais, eutonía, no sé. Sí, no necesariamente. No necesariamente eso. Actuación. La cuestión es que en esa búsqueda en La Plata no encontré nada que me fuese muy afín. Y bueno, estaba ahí dudando y una amiga me insistía en que yo tenía que ir a hacer el taller de teatro que estaba haciendo ella desde hacía 2 años y yo no le daba bola, no quería, porque no me sentía, no sentía que ese era mi objetivo. La cuestión es que, bueno, entre tanto buscar, no encuentro un lugar donde hacer lo que yo pretendía y para que no se me fuera el otro año más, dije, me meto. Y la verdad que fue un hallazgo para mí, porque me sentí tan cómoda. Me acuerdo que en la primera clase me dijeron, podés quedarte afuera y observar. Y yo dije, ni loca, porque si yo me quedo afuera mirando lo que hace este grupo de gente, nunca voy a hacerlo, porque era como un delirio todo. Y dije, no, yo lo voy a hacer. Y la verdad que fue descubrir como una dimensión paralela a mi vida y ya no me fui más del teatro. Pero llegué ahí un poco de casualidad. Y esto fue recién a los 38 años, es decir, que yo ya era grande, tenía como una vinculación con lo escénico porque en el año 89 empecé a bailar flamenco y había una vinculación con lo teatral del baile, digamos. Pero no otra cosa. ¿Y vos tenés presente alguna imagen o algún recuerdo en tu infancia, esto que me comentabas de la poesía a tus 8 o 9 años? Sí. ¿Alguna imagen, algún momento que quieras compartir de cuando empieza la vinculación con la literatura? Sí. Me viene a la cabeza, bueno, nosotros hacíamos redacciones en ese momento, en la hora de literatura o de lengua, se escribían composiciones o redacciones
y a mí siempre las elegían para ser leídas en los actos escolares, así que yo tengo como varios recuerdos de esos actos donde yo estoy muy chiquita con el guardapolvo leyendo así en un salón de actos muy grande que había en mi escuela. Participando de la escena, digamos. Sí, como prefigurando algo que después apareció, pero que yo en ese momento no lo pensaba, no lo vislumbraba para nada hasta mucho tiempo después. Tal cual. ¿Y qué te ofrecía La Plata, tu ciudad, en tu adolescencia, cuando te estabas formando en las ciencias naturales? ¿Qué te ofrecía en cuanto a talleres teatrales, espectáculos, que tengas presentes, que te hayan marcado? Mira, yo me acuerdo de haber visto con la vuelta de la democracia recién unos espectáculos muy locos que había en esa época. Uno, me acuerdo que fue en el edificio que hoy ocupa el teatro de la universidad, que era un lugar de ruido y donde era como una cosa performática. Así. Me acuerdo de haber estado ahí y de sentir que era una cosa muy loca, es decir, no lo sentía como algo propio, lo veía como una espectadora. Después la ciudad de La Plata tiene una historia cultural muy grande, muy profusa, y siempre había cosas para hacer, talleres de teatro, o ir a ver espectáculos. Es también una ciudad muy vinculada con la música, así que su actividad cultural siempre fue muy intensa, siempre había cosas para hacer y para ver. Y pensando en La Plata está presente en tus obras. ¿Crees que por formar parte de tu origen, es tu lugar de residencia, lugar de formación, por eso mismo marca tus obras como te ha marcado a vos? Sí, yo creo que hay como una búsqueda deliberada también de rescatar cosas de La Plata en mi escritura. Tengo varios trabajos que tratan, por ejemplo, algunos están alrededor del Regimiento 7 de Infantería. Yo me crié muy cerca de ese regimiento, que era una locura porque era un regimiento en el medio de la ciudad, muy terrible. Si fue no tengo unos recuerdos muy gratos de eso. Pero es a la vez un sitio histórico muy importante, no solo a nivel local, sino nacional, ¿no? Por ejemplo, ahí estuvo preso Irigoyen. Cuando lo derrocan, lo llevan a ese regimiento. Después, bueno, hubo levantamientos en el 56 como reacción a la Revolución Libertadora. Malvinas, es decir, son lugares, por ejemplo, muy emblemáticos que yo tomé en algunos de mis textos. Los platenses tenemos un problema con la identidad. Nos cuesta mucho construir, me parece, mi identidad, porque somos una ciudad implantada, digamos, y como que todos somos genéticamente extranjeros de esa ciudad, ¿no? Hoy tiene más de 120, no sé, no me va a salir la cuenta ahora, pero así todo es una ciudad que primero se construyó y después se habitó. Es raro en la génesis de una ciudad. Y siempre nos costó mucho desvincularnos de Buenos Aires, inclusive en su trazado la ciudad apuntaba hacia el puerto y en un momento eso se torció hacia Buenos Aires y las avenidas principales miraron hacia Buenos Aires y no hacia el río, que era la primera idea de esa ciudad. Así que nosotros tenemos, yo siempre me acuerdo de una frase de Howard Fast que dice, hablaba de México y decía: México está demasiado lejos de Dios y demasiado cerca de Estados Unidos. Y a los platenses nos pasa una cosa parecida con Buenos Aires, y tiene unas enormes ventajas, pero a su vez nos limita en esa construcción. Entonces yo busco deliberadamente, quiero sentirme también un poco embajadora de mi ciudad, lo digo en todos lados a los que me convocan, que soy nacida y criada en La Plata y que me siento platense realmente, y quiero rescatar
cuestiones de la ciudad para la difusión. A propósito de eso, tu poética mayormente se ve atravesada por una dimensión histórico-política de la Argentina y también por el universo del género femenino. ¿Qué te seducen de estas cuestiones? Algo ya mencionaste con respecto a lo histórico, a lo político, sí. Pero ¿qué te atrae de esas dos cuestiones para tu obra? Y en lo histórico como un rescate de la memoria, es decir, como un trabajo que yo siento que hay que hacer permanentemente, ¿no? Como para saber dónde estamos parados, no pisar el palito en muchas cosas por las que ya pasamos. Es como una tarea de rescate en cierto modo, eso me seduce mucho. Y además me interesa fundamentalmente, en muchas de mis obras eso aparece, lo que más me interesa en el conflicto en sí de las obras es el conflicto personal, privado, que sabemos que no son muchos, ¿no? Si nos ponemos a reducirlos, quedan muy poquitos conflictos posibles. El tema es de qué lugar uno los está contando. Eso sería lo novedoso. Y a mí me gusta esos conflictos privados atravesarlos por los conflictos externos al interior de la casa, digamos, ¿no? Que estén atravesados por hechos sociales o políticos fuertes. De modo tal que esos hechos sean tan fuertes que no pueda escapar el conflicto personal. Me parece que eso potencia la obra de una manera increíble porque estamos sumando a un conflicto pequeño o un microconflicto una cosa mucho mayor que se mete dentro de tu casa necesariamente, es decir, del cual no se puede escapar. En el caso, por ejemplo, de una de mis obras, Aledone, el conflicto es un conflicto entre hermanas que cuidan una madre que está postrada y había que ubicarlo en un contexto histórico, entonces yo estaba buscando cuál podía ser ese contexto y me topo con la Semana Trágica, que sería entre el 7 y el 14 de enero de 1919. Entonces lo que yo hago es armar esa obra como una cronología, inclusive cada escena tiene una fecha, un momento del día hasta a veces y una fecha específica y arranca en diciembre, es decir, son los días previos y los posteriores a la Semana Trágica. Es decir, cómo esa situación social influye en esa problemática que es un conflicto familiar, digamos, o fraterno entre hermanas. Bien, y si pensamos, por ejemplo, en tus obras El ajuar y El viento sopla todavía, ¿no? Vemos esto que decís, un contexto histórico, político importante que reúne a estos personajes en su totalidad femeninos y lo que ambas comparten es la presencia de la tensión dramática desde el comienzo de las obras. Vos, al momento de escribir, ¿partís de una idea clara y definida de lo que va a pasar en la obra, del conflicto que se va a desatar, de esos personajes? ¿Vos lo tenés muy claro antes de comenzar? Lo tengo claro en sus aspectos más básicos, es decir, en lo primordial, ¿no? Porque, bueno, me planteo tal vez algún conflicto que requiere de determinados personajes con tales y tales características o relaciones entre ellos. Pero nada más que eso, yo no tengo plan de vuelo cuando escribo. Es decir, yo arranco y no sé a dónde voy a ir a parar. Para mí escribir es como una expedición, es decir, yo sé que salgo de viaje, pero no sé dónde termino. Prefiero eso. He escrito con autoras que sí lo hacen, tienen un esquema, como una estructura, y yo me acomodo a eso tranquilamente, pero yo soy incapaz de hacerlo. Es decir, yo empiezo a escribir y la obra
va llevando. Es decir, en el mejor de los casos los personajes se desprenden y casi andan solos. Entonces uno lo único que hace es dejarlos andar. ¿Y cómo es esto de escribir con otra persona? Digo, has escrito con Patricia Suárez, Sí. Con Nelson Malach, digamos, cada uno abocándose a un texto diferente, pero digo, ¿cómo es escribir con otro? Y es una experiencia curiosa, diría yo, porque, bueno, con Nelson, en realidad nosotros ocupamos un mismo espacio para hacer un espectáculo y lo dividimos. Y cada uno escribió sobre un determinado material, que en sí son complementarios, no tienen nada que ver uno con el otro. Es decir, son aspectos muy distintos sobre un mismo objeto, ¿no? Sin embargo, parten de la experiencia de escritura y dirección en la Casa Curruchet de La Plata. Claro, sí, tal cual. Eso los reúne. Ese es el ejemplo que estaba comentando, porque, bueno, hay un espacio común, que es el de la Casa Curruchet. Nosotros nos proponíamos trabajar, iniciar, digamos, un proyecto que se llamaba Teatro y Arquitectura. Era un cruce de dos lenguajes. Y bueno, el primer lugar muy emblemático de la ciudad de La Plata, Casa Curruchet, que es la única obra de Le Corbusier en América Latina. De modo que, bueno, ese era el lugar por excelencia. Y bueno, nosotros lo que hicimos fue separar el espacio físico de la casa, que tiene una parte social, que era la vinculada a los consultorios, de la parte familiar, y cada uno trabajó independientemente en las dos. Veíamos el trabajo del otro y la escritura del otro, pero no nos condicionábamos en la mirada que íbamos a tener. Era un mismo objeto y dos miradas de dos dramaturgos distintos. Y, digamos, la experiencia partía de habitar ese espacio, digo, ¿ese era el puntapié inicial? Sí, tal cual. Nosotros lo que hicimos fue conocer y recorrer el espacio sobre el cual íbamos a elaborar un material que está escrito desde y para la casa. Es decir, no se puede, podría representarse en otro lado, pero no tiene sentido. Es decir, su valor reside en ese cruce justamente entre la escena y lo arquitectónico, que por otra parte nos ha traído un público muy diverso. Eso es muy gratificante porque generalmente estamos preocupados los teatristas porque la gente vaya a ver teatro, y acá bueno, recibíamos gente que le interesaba la arquitectura o que le interesaba el teatro o que había conocido la casa vacía, digamos, porque la casa está vacía. Y bueno, y al ver, luego de ver la obra, miraba la casa con otros ojos, es decir, completaba su idea acerca de la casa. Ajá. Y me pregunto esto que nombrabas acerca del conflicto. Digo, en el poema del ángulo recto que escribís en el marco de este proyecto en la Casa Curruchet, no parece aparecer un conflicto en términos tradicionales, ¿no? Como así quizá aparecen en tus obras donde tenemos un contexto histórico de referencia. ¿Crees que es necesario el conflicto en tu dramaturgia o en la dramaturgia? Sí, yo creo que sí, que es fundamental. El conflicto es fundante, porque en realidad el conflicto es el arma que tenemos los teatristas para que la gente no se levante y se vaya de la butaca, porque bueno, eso transcurre en ese momento y el espectador está en cierto modo enganchado con su propia curiosidad y su condición expectante, digamos, ¿no? El espectador que está esperando algo de la escena. Y el conflicto es lo que motoriza eso, ¿no? Así que yo creo que sí que es fundamental. Sí. Desde el lugar donde lo quieras plantear el conflicto, pero grande, pequeño, pero sí como motor y progresión de la escena. ¿Y qué esconden tus conflictos? Pensando ahora en Damiana, en tu obra Damiana, una niña Che, vemos que hay una clara denuncia con ese conflicto.
del abuso de la ciencia sobre esta niña india siendo fotografiada desnuda, después de haber sido internada en un hospital psiquiátrico para ser mero objeto de estudio de la ciencia. ¿Qué quieres decir con los conflictos en tus obras? Justamente, bueno, este texto, Damiana, es un texto que yo escribí con Patricia Suárez, y junto con otros títulos como Últimamente Vencidos, Tierra Adentro y Si vas a llorar que sea de noche, conforman un volumen que pronto va a salir editado por la editorial de universidad. Y bueno, sí, hay una denuncia y hay como una necesidad de rescatar esas historias que tienen mucho que ver con La Plata, digamos, con la ciudad de donde vengo yo, e inclusive con mi lugar de trabajo, porque yo como bióloga trabajo en el museo. Me parece que es una historia que debe ser contada, debe ser relatada de las maneras que sea posible. De hecho, sobre Damiana se hicieron últimamente muchas películas, documentales, y bueno, y está esta obra de teatro. Creo que es momento de plantear esta problemática que tuvo que ver con la ciencia decimonónica, digamos, para conocimiento del público general y fundamentalmente de la ciudad, porque hay gente que no conoce esa historia terrible que pasó dentro del museo, ¿no? Inclusive la otra vez me contaban de un intendente, no me dijeron su nombre, ex intendente de la ciudad, que no la conocía. Y a mí me parece increíble porque tiene tantos costados, digamos, que hay que poner de relieve, que bueno, creo que fue ese el motor principal para darlo a conocer, además de que bueno, el tema de Damiana estuvo bastante en los diarios por la restitución, pero bueno, ahora sí. hay una en el lugar donde trabajo, en el museo, hay toda una política de mayor apertura, que esto sea debatido, y además para hacer restituciones a los pueblos originarios, ¿no?, de los restos sí. que ahí están. Y digamos entonces que podría ser que el conflicto en tus obras opere como un desencadenante necesario de esos climas políticos que se juegan y cuestiones tan sensibles, pensando en lo que decís, ¿verdad? Sí. De todos modos, yo no pretendo hacer una obra, un texto que sea didáctico en el sentido de mostrar esto está bien o esto está mal. Me parece, por supuesto que yo tengo una ideología y una forma de pensar que va a estar ahí, por más que yo no me lo proponga, va a aparecer en la voz de uno, de dos, de los personajes, de los que sean, pero también me parece interesante probarse la ropa de los otros, ¿no?, ponerse en los zapatos de otras personas. Es muy difícil hablar de buenos y malos, ¿no? Hay como una conducta humana, una contradicción humana, que es lo que me interesa más. No me interesa como una bajada de línea, por más que yo tengo un pensamiento, por supuesto, pero por lo menos yo no voy al teatro a tranquilizar mi conciencia, no a ver lo que yo ya sé y los otros me están diciendo desde el escenario, sino a sacudirme y a correrme, aunque sea un poco de donde estoy, y ver las cosas desde otra perspectiva. Me parece que eso es interesante en el teatro, es algo fundamental. Roxana, y ahora, por último, en tu fantasía de dramaturga, ¿hay alguna obra que quieras escribir y no hayas escrito aún? Y un montón, un montón. Ahora, como más próximas, así que he estado pensando bastante en ellos, yo siento que tengo una deuda con mi infancia en el campo, por ejemplo. Yo fui a Navarro, donde vivían mis tías, en el medio del campo, eran maestras rurales, así que
eran lugares muy alejados realmente de la ciudad. Y yo viví mucho tiempo experiencias que tenían que ver con eso, conozco muchas historias, y sin embargo nunca escribí sobre el campo, ¿no? Y tengo ganas de arrancar con algo de eso. Y no sé, por momentos pienso en un drama rural, en una cosa así, no sé, bueno, por supuesto me viene a la cabeza Dorrego porque es navarro, Juan Moreira porque atentó contra mi bisabuelo, le disparó gracias a su mala puntuación.